Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 489. Con él se termina ese apartado que tiene como título La predestinación de María. Y dice lo siguiente. Como es un poco más largo, en vez de leerlo todo seguido, iremos interrumpiendo. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. A principio del todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser madre de todos los vivientes. Luego seguimos leyendo. Bueno, os voy a decir una cosa, que nosotros generalmente hemos oído hablar de Eva y de Adán como la pecadora, como el pecador, pero la tradición oriental les llama Santa Eva y San Adán, o sea que se proclaman y se veneran como santos. ¿Por qué? Porque no solo pecaron, también muchos santos pecaron, pero luego pues Dios les dio la gracia de morir en santidad, ¿no? De morir pues llevando adelante, ¿no?, la obra de santificación. Digamos que la santidad no es una especie de proclamar a alguien santo, no es decir que durante toda su vida no rompió un plato, que se lo digan sino a San Agustín, sino entender que en el momento en el que Dios le llamó de esta vida, el momento final de la vida, pues había completado todo un proceso de purificación y se presenta ante Dios santo. Por eso la tradición y la tradición oriental le llama a Eva Santa Eva y a Adán San Adán. Bueno, no sé si conocíamos todos este detalle, pero es un detalle importante, que por cierto nos da una gran esperanza a los que pues somos tan pecadores como Eva y como Adán. Es una gran esperanza que ellos sean santos. Bueno, pues dicho esto, digamos que se dice al principio de todo, a pesar de la desobediencia, recibe la promesa de que una descendencia de ella, ¿no?, pues será vencedora del maligno. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Conocéis este famoso texto que dice así. A ver, aquí está. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es una promesa de salvación que tiene lugar en el mismo momento en el que ha acontecido el drama del pecado. Y está hablando de que habrá un descendiente del linaje de la mujer que pisará esa cabeza. ¿Quién es ese descendiente? Jesucristo. El que pisa la cabeza es Jesucristo. Me diréis, hombre, es verdad que en algunas imágenes de la Inmaculada se le representa a ella pisando la cabeza de la serpiente. Sí, es verdad, es verdad. Pero entended que María no le pisa la cabeza a la serpiente por su propia santidad, sino por la santidad que ha recibido de Dios. Es decir, ella participa. Es como cuando un ejemplo, como cuando alguien, imagínate a alguien que pues llega el ministro pues de obras públicas a un sitio y va a inaugurar un tramo de una carretera, y entonces se pone una cinta, ¿no? Se pone una cinta y bueno, pues él tiene la deferencia de coger la tijera y en vez de ser él el que corte la tijera, pues por ejemplo, pues le da las tijeras a, pues, imaginémonos, ¿no?, pues a la reina de las fiestas de ese año de ese pueblo, a la reina de las fiestas, y le dice, corte usted o sea, le pasa la tijera y le dice, corte usted el tramo, la cinta. Obviamente está teniendo como un regalo, como una misericordia le quiere dar a ella el protagonismo de cortar la cinta, ¿no? Aunque en teoría le correspondería pues al ministro de Obras Públicas. Bueno, como siempre, perdón por el ejemplo, pero algo así ocurre, es decir, el que le pisa la cabeza a Jesucristo, a la serpiente, es Jesucristo.
Si representamos a María pisando la cabeza de la serpiente, es porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que ella sea partícipe de la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Bueno, pues esto es como si Jesús le diría: madre, písale la cabeza. Madre, yo le he vencido, pero quiero que seas tú la que visualice, ¿no?, esta victoria sobre Satanás. Madre, pisa esa cabeza. Es como una gracia concedida por el Hijo a la Madre. Bueno, imagen, pues, ¿no?, de la victoria sobre el maligno. Génesis 3:20 dice: el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Bueno, pues así se le llama a Eva, madre de todos los vivientes. Y en el caso de María, por participación, o sea, porque es como digamos el designio sumo, el designio de Dios, ella es madre de todos los vivientes. Madre no en el sentido como lo era Eva, porque bueno, de Adán y Eva nace toda la estirpe humana, pero aquí no estamos hablando de un nacimiento físico, sino estamos hablando de un nacimiento sobrenatural. En el sentido de maternidad espiritual, hay que decir que María es la madre de todos los vivientes. Si Eva lo era en el sentido de linaje físico, María lo es en el sentido de, bueno, pues herencia espiritual, madre de todos los vivientes. Seguimos adelante y dice: en virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo, a pesar de su edad. Entonces, aquí digamos que el catecismo hace como un repaso de las santas mujeres del Antiguo Testamento que, de alguna manera, están como prefigurando la elección de María. Es algo muy hermoso lo que hace aquí el catecismo. Muy hermoso porque nos acerca a Sara, a Ana, la madre de Samuel, a Débora, a Ruth, a Judith, a Esther. Conocer todas estas figuras del Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor a María. Comprender mejor a María. Por cierto, los que habéis estado en Tierra Santa, pues en Jerusalén, recordaréis ese sitio entrañable, el sitio de la dormición, la Basílica de la Dormición de María, que está ahí en lo alto del monte Sión, y en la cripta donde hay una imagen allí de María dormida, pues curiosamente está allí representadas todas las mujeres del Antiguo Testamento. Están allí pues desde Eva, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther, y aquello es muy hermoso porque uno percibe, comprende que para recibir toda la riqueza que Dios nos quiere dar en María, tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento y a todas las figuras de estas mujeres que fueron, en otra medida, fueron elegidas de Dios para traer la salvación a Israel. Pues por ejemplo, ¿no?, se nos dice: Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Y lo tenéis en Génesis 18, versículos del 10 al 14. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo: ahora que ya estoy pasada, sentiré el placer y además con un marido viejo. Bueno, está como prefigurando, está hablando de un caso concreto de esterilidad, que es una pequeña imagen, ¿no?, que Dios sana por su misericordia. La esterilidad de Sara, cuando ella y Abraham ya eran ancianos. Esto no es sino la gracia de la sanación de esa esterilidad, no es sino un pequeño adelanto, no es unas pequeñas arras de lo que está por llegar, que es la concepción virginal, no ya la concepción a través de una mujer estéril, sino la concepción
sin concurso de varón. Pero en el Antiguo Testamento había sido preparada la intervención de Dios. La intervención de Dios, pues, por ejemplo, dice, contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil. Primera Corintios, dice aquí, capítulo primero, versículo 27. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Dios ha elegido a estas mujeres del Antiguo Testamento, débiles ellas, para llevar adelante su camino de salvación. Es curioso que muchas veces los profetas de Dios hayan nacido de una mujer que era estéril, que ya era avanzada en edad, que ya no era lo propio que fuese madre, y Dios ha elegido a la mujer estéril para traer... ¿Por qué esto? ¿Por qué esa constante en el Antiguo Testamento? Porque se está subrayando que el don de Dios es gratuito, que los enviados de Dios no nacen de la carne y de la sangre, que nacen de Dios. Y todo esto es una preparación para hablar de el don de Cristo concebido virginalmente. O sea que no, el don de Dios, el enviado de Dios no nace de la carne y de la sangre, sino que nace de la voluntad salvífica de Dios. Bueno, y continúa diciendo, Dios escoge, por lo tanto, lo impotente, lo débil, para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y otras muchas mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. O sea que ella, María, está incluida en la que podíamos decir, pues en el grupo de los humildes y de los pobres de Yahvé. Y además especialmente en el grupo de las mujeres humildes y pobres de Yahvé, porque en el mundo judío hay que decir que la mujer tenía pues un lugar muy humilde, pues porque era una cultura bastante machista, vamos a decirlo, y la mujer tenía pues un puesto muy humilde y servicial. Bueno, pues María está presente en esa cultura, y María es el resto de Israel, es la figura excelsa del resto de Israel que acoge la salvación. Ella es la hija de Sión. Solamente así entendemos, ¿no?, la mariología, la entendemos como el designio eterno de Dios que ha preparado la llegada de su Hijo. Y lo ha hecho a través de esa criatura humilde, que representa lo mejor de la historia de la salvación, lo mejor del Antiguo Testamento. Así explicamos, ¿no?, la predestinación de María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.